Good morning para todos, espero pues que estemos bien, que nos estemos cuidando cada uno. En la clase de hoy vamos a trabajar el tema de los cuadriláteros, ya digamos este sería nuestro último tema en la parte de polígonos, ya para continuar con pues otra parte de las temáticas. Por favor no olvidar que pues estamos enviando evidencia de cada una de las clases y hoy me voy a quedar con cierto grupo de personas para empezar a revisar la parte del trabajo en ajedrez. Quiero ver si están trabajando o no están trabajando. ¿Listo? Entonces, digamos, me quedaría con algunas personas. Y pues la siguiente clase con otras personas y así sucesivamente. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a trabajar la temática de los cuadriláteros. Entonces, ¿qué es eso de los cuadriláteros? Te escuché entrecortado. Entonces recordemos qué son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras de cuatro lados que se clasifican según la medida de sus lados, los cuales son trapezoide, trapecio, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlos para saber cuáles son. Entonces, un segundo. Eso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son? El típico y el que todos conocemos, el cuadrado. Tenemos rectángulo, trapecio, trapezoide, rombo y romboide. Entonces, el típico, en todo el mundo lo conoce, el cuadrado. Listo. ¿Qué características tiene el cuadrado? Tiene cuatro ángulos rectos. Bueno, hablemos de los lados. Los lados son iguales, o sea, tienen la misma medida. Los ángulos son iguales y son rectos. O sea, todos los ángulos van a tener la misma medida y a su vez son ángulos rectos. Y tiene cuatro lados paralelos. Isabela Castiblanco, ¿me recuerdas porfa qué es paralelo? Una línea recta. ¿Una sola? ¿Y qué pasa con esa línea recta? No, líneas rectas. ¿No te acuerdas del concepto? Dime, Sergio. Ayúdale a Isabela. Yes, son dos líneas que nunca se tienen que cruzar. Que por más que se extiendan, nunca se cruzan, sí, señor. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, el típico, nuestra reglita. Esta línea de la parte de arriba nunca se va a cruzar con esta parte de abajo, ¿sí? Porque por más que yo extienda mi regla, o sea, tuviese una regla más grande, nunca se va a unir esa parte de arriba con esa de abajo, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, como yo les decía, creo que ese concepto lo vimos en el colegio, eh, existen muchos objetos que tienen estas funciones o tienen esta forma. Por ejemplo, los televisores de nuestras casas nunca, o sea, si fueran aún más grandes de lo que son, nunca se van a unir, digamos, la parte de arriba con la de abajo, ¿sí? Nuestras mesas, los que tenemos mesas de comedor tipo cuadradas, estas mesas están diseñadas para que tengan la misma distancia,
¿sí? No es para que, digamos, si yo tuviera una mesa súper grande, se va a unir, no. Las ventanas de nuestras casas, eh, algunas maletas de viaje, ¿sí? Algunas maletas sí pues llegan y son en punta, como otras no. Entonces, eso es lo que quiere decir paralelos, que tengo la parte, digamos, la base con el lado de arriba no se unen, ni ninguno de sus dos lados que están de forma vertical. ¿Listo? Eso en ese caso. El rectángulo también lo hemos visto. Entonces, ¿qué características tiene? Juan Pablo, ¿qué características puede tener igual al cuadrado? Todos sus lados son rectos. ¿Todos sus lados son rectos? De por sí No, todo sino que polígono, todos sus ángulos. todos sus ángulos. Entonces, los ángulos son iguales, porque todos son rectos, y rectos. Entonces, también en este caso tenemos cuatro ángulos rectos, ¿no es cierto? Según los Sí, lados, señora. los lados tienen 4. medida dos iguales y otros dos iguales también, ¿sí? O sea, tiene lo que es la base, Profe, se está escuchando. y la parte de arriba tiene lados iguales. Y también, en este caso, tiene que, tiene cuatro lados paralelos. ¿Listo? El trapecio. Ese trapecio. Trapecio. Entonces, Sara Sofía, ¿qué características podemos determinar? ¿Sus ángulos son iguales? No, todos no. Ángulos diferentes. Ay, y obviamente no hay ninguno recto, porque ningún lado es recto. Sus lados, todos, Eh, tienen diferente medida. ¿Y qué más? em, Ya hablamos de los lados y los ángulos. ¿Tiene lados paralelos? pero miro bien el trapecio. Trapecio. Eh, solo dos, teacher. Solo dos. Entonces, dos lados paralelos. Sí, señora. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, apaga si quieres el micrófono e iríamos ya con trapezoide. El trapezoide sí es súper diferente. Entonces, Jerónimo Pérez, Señora. ¿qué me podrías determinar según el dibujo del trapezoide que qué es? ¿Tiene lados iguales? ¿Tiene los iguales? ¿Tiene lados iguales? No, no, No tiene lados iguales. En fin, ¿qué? ¿Sí?
Entonces, este no tiene lados iguales. ¿Sus ángulos también son iguales o son diferentes? Igual. ¿Los ángulos? ¿Seguro? No, no tiene ángulos iguales. Es que es muy difícil desde mi ángulo porque estoy con un cuadrado. ¿Tiene lados paralelos? Sí, señora. No tiene lados paralelos. O sea, ningún lado es paralelo a ninguno. Listo. Ahora nos vamos a ir con el típico, con el que nos gusta, el rombo. Entonces, Castiblanco. Castiblanco, ¿qué podíamos determinar del rombo? Profe, no te escuchas que están haciendo ruido. Señora. ¿Qué podemos determinar del rombo? Isabela. ¿Cómo son los lados? Rectos. Sí, de todo polígono son rectos. Pero los lados son iguales, diferentes. Diferentes. No, señora. Todos los lados son iguales. ¿Cómo son los ángulos? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Sí, no. Tiene iguales 2 y otros 2 de diferente medida. O sea, iguales tiene 2. ¿Tiene ángulos rectos? No. Entonces, no tiene ángulos rectos. ¿Y tiene lados paralelos? Profe, te escuchas es entrecortado. ¿Tiene lados paralelos? No. Sí, tiene lados paralelos. Tiene 4 lados paralelos. Porque o sea, sí, cada uno es paralelo al otro, aunque no esté. Y solo nos faltaría el romboide. Entonces, Sara Gabriela. ¿Qué podemos determinar de ese romboide? ¿Tiene lados iguales? No te escucho nada. Ahora, Miss, Ahora sí. ¿Tiene lados iguales? sí, Tiene 2 lados iguales y los otros 2 con diferente. Sí, o sea, el lado de la parte superior y el lado de la parte inferior son iguales y el de la derecha y la izquierda son iguales. O sea, por eso digo tiene dos lados a 2 lados iguales. Eh, ¿Tiene ángulos iguales? señora. Sí, tiene lados 2 a 2.
¿Tiene 4 lados paralelos? Digo, ¿tiene lados paralelos? Sí, señora. Sí. Entonces tiene 4 lados paralelos. Entonces, esos son los polígonos de 4 lados. ¿Sí? Digamos, no se pueden formar polígonos diferentes a estos. Puede ser que este sea un poquito más pequeño, que este, digamos, baje la línea más recta, que este sea un poco más grande, un poco más pequeño. Pero digamos que la idea es la misma. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Ahora nos vamos entonces a mirar qué es lo que debemos trabajar y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya sabemos cuáles son el trapezoide, el trapecio, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el paralelogramo. Entonces vamos a mirar la actividad. En la actividad 3 dice definición. Entonces dibuja un ejemplo de cada una de las clasificaciones y realiza una pequeña definición. O sea, ¿qué es decir? Lo que hicimos ahorita. Entonces el trapezoide, dibujo un trapezoide. Bueno, primero hago la definición. Entonces en la definición escribiré del trapezoide que no tiene lados iguales, que no tiene ángulos iguales, no tiene ángulos rectos, por ejemplo. Y realizo el dibujo del trapezoide. En el trapecio entonces escribiré no tiene lados iguales, no tiene ángulos iguales, tiene 2 lados paralelos. ¿Sí? Cuadrado, lo mismo, entonces tendrá 4 lados iguales, 4 ángulos iguales, 4 lados paralelos. Entonces, en este punto, cuando hagamos la definición, nos vamos a ¿qué vamos a tener en cuenta para hacerlo? Vamos a tener en cuenta los lados, los ángulos y los lados paralelos. ¿Listo? Que digamos que esas son las características que tienen. No es que me digan el trapezoide tiene 4 lados, porque por ser cuadrilátero tiene 4 lados. A lo que me refiero a lados es a la medida de sus lados. O sea, si son iguales, si solo tiene 2 iguales, si no tiene ninguno igual, ¿sí? Es más a eso. A los ángulos, pues si son iguales y ojalá pues si describamos si es un ángulo recto o no es un ángulo recto. Eso para este punto. Es lo mismo que pues yo acabé de hacer, pero pues ya ustedes. En el segundo dice completa la tabla. Entonces acá me piden número de lados paralelos. Vamos a hacer un ejemplo que es lo mismo que, digamos, es la misma información que vamos a poner arriba, pero pues escribiendo y discriminando. Lo voy a hacer acá con el tercero. Entonces Isabela Morales. Isa Morales. Prende el micrófono. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿esa figura cómo se llama? Empecemos por el nombre. ¿Cómo se llama esa? Ay, se me olvidó. Rombo. Rombo. Listo. ¿Cuál es el número de sus lados paralelos? ¿Cuántos lados paralelos tiene? Los paralelos. ¿2? No, tiene 4. Porque de acá es paralelo con ese y ese es paralelo con este. ¿Tiene ángulos iguales? Sí. Sí, digamos que se tiene, lo vamos a discriminar así, tiene 4 ángulos iguales, pero son 2 a 2. O sea, son 2 iguales y los otros 2 son iguales, pero no es que los 4 midan lo mismo. ¿Tiene ángulos rectos? Sí. Sí, no, no tiene. No tiene ninguno de estos ángulos que presenta acá, va a ser recto. ¿Listo? En ese caso,
¿Cómo? Espérame, apaga el micrófono y préndelo, María José. Entonces, María José, ¿cómo se llama esa primer figura? Cuadrado. Eso. La segunda, Creo que es trapecio. Trapecio. sí, trapecio. La cuarta, Trapezoide. sí, trapezoide. Quinta, Rectángulo. y la última, Romboide. romboide, o nosotros de pronto alguna vez lo vimos que era un paralelogramo. ¿Listo? También se puede llamar romboide, paralelogramo, según pues como uno lo determine. Entonces yo creo que ya teniendo el nombre, nos podemos ayudar para llenar cada una de estas casillas. Sí, ya les ayudamos con una, con Isabela. Entonces que tiene 4 lados paralelos, eh, tiene ángulos iguales 2 a 2 y no tiene ángulos rectos. ¿Listo? Entonces es fácil llenar este cuadro. Ahora, en el último nos dice colorea diferente color según la clasificación. Entonces, por ejemplo, yo iniciaría coloreando los más conocidos. ¿Cuáles son los más conocidos para mí? Los cuadrados. Entonces, tengo un cuadrado. Bueno, perdonarán el coloreado, eso sí. Tengo otro cuadrado. Y ya no tengo más cuadrados. El resto ya se diferencian que son más largos, un poquito más cortos y demás. Entonces después que pues cojo otro color, entonces colorearé los rectángulos. Entonces, por ejemplo, un rectángulo, dos rectángulos y creo que pues ya no hay más rectángulos. Cojo otro color, entonces voy a colorear los que son paralelogramos. Entonces colorearía ese. Ah, bueno, este se parece mucho al otro. Colorearía este. Bueno, colorearía de pronto ese. Y ya voy mirando. ¿Listo? Entonces así voy coloreando según la clasificación. Creo que ya los últimos que quedan quedarían son los trapecios. Que acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Quedan 5 trapecios y 2 paralelogramos. Y ya terminaría. ¿Listo? Esa es la actividad para el día de hoy. Entonces, porfa, terminamos, me envían evidencia. Y ya les digo qué personas, digamos, continuarían conmigo para la parte de ajedrez.